Las personas sordas o con alguna discapacidad auditiva necesitamos leerte los labios para poder entenderte bien. Pero ya no podemos, porque las mascarillas que usamos para proteger nuestra salud cubren la boca sin ningún tipo de transparencia. Algo que entorpece la comunicación habitual, pero que en nuestro caso la anula por completo. Ni que cuando pasan lista en un aula yo no pueda ser capaz de escuchar mi propio nombre, o cuando hacen una pregunta, una explicación importante, que yo tenga que estar perdiéndomela, cuando debería poder ostentar todos los derechos que tienen todos los alumnos. A mí esas facilidades, pues a día de hoy no se me pueden dar o no es fácil dármelas. Pierdo la motivación, pierdo el gusto de hablar con otras personas, o sea, que me quedo como si fuese una persona individual apartada de la sociedad colectiva, es decir, del mundo oyente. Me siento aislada, ¿sabes? Yo voy a cualquier sitio público, no puedo bajarme la mascarilla sin que me miren mal, o mis amigas se pueden bajar la mascarilla sin que me miren mal, y al final eso a ti como psicológicamente hace que te sientas aislada del resto de la gente, en el coche, en una cafetería, en cualquier sitio, y que tengas que depender de otra persona para escuchar a los demás, para entender, para poder enterarte de lo que dice la gente. Por ejemplo, cuando el profesor tiene que pasar lista o cuando plantea preguntas en clase, le supone una dificultad y tenemos que ayudarle a que entienda lo que el docente dice. Con trabajos en grupo o incluso en los descansos, no nos podemos comunicar con ella de una forma que no sea bajándonos las mascarillas. Y por eso creemos necesario el uso de unas mascarillas especiales para ella, porque, bueno, para ella y para nosotros también. Es una manera al final de que no se sientan tampoco discriminados, porque es una rabia que ellos, aun estando en clase o con los colegas, no nos puedan escuchar porque ellos nos leen la boca, y con la mascarilla, bueno, pues se ve claramente que es un impedimento, así que con unas mascarillas adaptadas para estas personas, pues no va a haber ningún problema.